pasaban ciertas cosas, no pude llegar a la hora que quería y eso trajo mucha frustración a mi corazón. Y mediante eso el Señor me hablaba de que somos tan débiles, mi hermano, y Él sigue dando su misericordia. Y he sido muy tocada por su presencia en este día. Realmente es maravilloso poder sentirle. Sentía que no iba a poder pararme aquí porque me siento muy débil en su presencia. No sé si a alguno le ha pasado, pero por la misericordia del Señor estoy aquí. Gracias al Señor pude llegar. Como les dije, me había angustiado demasiado, me había frustrado y todo eso trajo mucho pesar y mucha angustia a mi corazón, pero para la gloria de Dios pude llegar, pude estar aquí con la ayuda del Señor. Amén. Y le doy gracias al Señor, gracias, mi hermano, por la oportunidad que me da de predicar su palabra. Amén. Que sea su palabra engrandecida y que sea Él hablando a través de mí. Amén. Amén. Les quiero invitar a que abran sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11, 12 y 13. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11, 12 y 13. Gracias, Jesús. Señor Jesús. Amén. Habiéndolo encontrado, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Y dice así en el nombre del Señor. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén, mi hermano. Pueden tomar su asiento, sagrado por la palabra de Dios. Amén. Y como contexto, como título, yo le puse la respuesta en el silencio. Amén. Amén. Podemos ver que Elías Tisbita fue un gran profeta en la mano del Señor. Su historia comienza en el capítulo 17, en donde él vio el poder de Dios y cómo su palabra se cumplió a través de profetizar una sequía. Luego Elías vio la provisión de Dios en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 4, al ver cómo el Señor alimentaba a Elías y le daba de beber también junto al arroyo. Y también lo podemos ver a través de la mujer viuda, ¿cierto? La viuda de Sarepta. Él también pudo ver la provisión de Dios a través de allí, y también vio a un Dios que hace milagros al dar vida al hijo de la viuda en el mismo capítulo 17, versículo 22. Luego Elías vio como Dios envió lluvia nuevamente, y también la valentía al enfrentarse a Acab. Luego vio a Dios como el Dios que hace descender fuego. Pero en el capítulo 19 vemos a un Elías totalmente diferente, porque Elías pudo ver todas estas facetas de nuestro Dios, pero hubo una especie de persecución en su vida que lo llevó a conocer otro lado de Dios. Podemos ver que al principio del capítulo 19 dice que Acab dio a Jezabel la buena nueva que Elías había hecho de descender lluvia a la tierra, y Acab era muy influenciado por Jezabel. Entonces Jezabel quería mandar a matar a Elías, y vino sobre Elías una persecución. Entonces vemos en el versículo 5, dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Podemos ver
cómo Elías pasó de ver a un Dios todopoderoso, pasó de ver a todos los milagros de nuestro Dios, todo lo que el Señor lo usó, al ver totalmente su ser debilitado a través de esa persecución. Podemos ver que en el versículo 5 dice que se echó y se quedó dormido. Y aquí que un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. Luego volvió el ángel a decirle que se levante por segunda vez y que coma, porque el camino era largo el que le restaba. Vemos a un Elías totalmente diferente, a un Elías que ya no estaba parado frente a los profetas de Baal, a un Elías que ya no estaba parado orando por lluvia ni orando por descender fuego. Vemos un Elías totalmente arruinado, vemos un Elías consumido por la angustia al saber que su vida estaba corriendo persecución. Y podemos ver que en el primer llamado del ángel, levántate y come, vemos a un Elías que realmente no quiere mucho levantarse o no quiere adquirir esa provisión. Y podemos ver en el versículo 7 que nuestro Dios le dice a través del ángel que se levante y que coma por segunda vez, porque el largo camino le restaba. Y el versículo anterior dice que había una torta sobre las ascuas y una vasija de agua. Vemos alimento y vemos algo de beber. Podemos ver que en Juan capítulo 4 versículo 14 nuestro Señor Jesucristo dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré en él será una fuente de agua viva. Podemos ver que aquí Elías tenía esa provisión de Dios, y hoy podemos ver la provisión del agua viva a través de Cristo. Elías, a través de esa persecución, ¿qué fue lo que hizo? Ir al monte de Oreb, que significa monte de Dios, ir a la presencia de Dios. Pero para poder llegar al monte, primero que tenía que hacer, comer y beber. Y podemos ver que en este tiempo tenemos el agua de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual nos conecta al Padre, a la presencia de Dios. Aquí Elías tenía la provisión física. Nosotros aquí tenemos la provisión espiritual para poder ir a la presencia de Dios. También en Juan capítulo 6 versículo 35 dice que Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dos factores, comer y beber, para su levantamiento. Hoy en día tenemos estas dos cosas, nuestro Señor Jesucristo, y muchas más cosas para poder llegar a la presencia de nuestro Dios. Elías necesitó de esa provisión para levantarse y empezar a caminar, porque el largo camino le restaba. Hoy tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quien nos da esa provisión y aún más para poder seguir caminando en el Evangelio. Entonces dice que se levantó, comió y bebió y fue fortalecido con aquella comida. Y podemos ver que en Filipenses 4:13 dice que Cristo es nuestra fortaleza. Y aquí podemos ver a Elías que se levantó con esa comida y pudo caminar por 40 días y llegar al monte de Dios. Entonces podemos ver que a través de este capítulo Elías va teniendo distintas facetas, pero a través de una persecución. Entonces yo me preguntaba, mi hermano, ¿qué hubiera pasado si Elías no hubiera vivido esa persecución? Probablemente Elías no hubiera ido al monte de Oreb, probablemente Elías no se hubiera refugiado en una cueva, y probablemente Elías no hubiera conocido esa parte de Jehová, que no es la parte de fuego, que no es la parte de un Dios que da agua, que no es la parte de un Dios que habla con un viento fuerte, sino la parte de un Dios que habla con un silbo apacible. Podemos ver que hay persecuciones, hay problemas y turbulencias en nuestra vida, que como Elías pensamos que era nuestra muerte, pero el Señor lo utiliza para mostrarnos una característica de Él. Porque vemos que Elías le dijo al Señor: quítame la vida porque estoy en persecución. Él quería morir, mi hermano, y tal vez Elías pensaba que esa persecución era para muerte, pero para Dios era un propósito para poder mostrar otra característica de Él. En el versículo 4 dice que Elías en su aflicción se desesperó y pensó que esa era la hora de su muerte. Tal vez hoy en día usted está en persecución, tal vez está escuchando palabras que no le alientan, está teniendo problemas y piensa que es su muerte, pero en realidad esa persecución es la que Dios está utilizando para poder mostrar ese silencio en el que Él trabaja.
En el versículo 8 dice que el Señor le proporcionó lo necesario para su levantamiento. Y Cristo es el sustento para levantarnos y acceder a la presencia de Dios hoy en día. Tenemos a Elías con lo físico, nosotros con lo espiritual. Y muchas veces sentimos que en la persecución no podemos y tenemos el sustento más grande que es Cristo, porque Cristo, nosotros estábamos separados de Dios, no podíamos decirle Padre Celestial, pero Cristo fue ese puente perfecto para poder decirle: Padre amado, aquí estoy, te necesito, porque antes en el Antiguo Testamento tenían que ser sacerdotes quienes intercedieran por el pueblo, y había un gran velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, en donde nosotros no podíamos acceder, y hoy día podemos acceder a la presencia de Dios, al lugar santísimo, a través de Cristo. Entonces podemos ver que esta persecución trajo a Elías esa nueva característica de Dios. Y días atrás yo reflexionaba y en su momento sentía el silencio de Dios, mi hermano. Así es. Yo veía a mi alrededor y no escuchaba a Dios, sinceramente. Oraba, leía su palabra, pero sentía el silencio de Dios. Y a través del silencio de Dios, a través del silencio que Jehová le mostró a Elías, le dio la valentía para salir de la cueva e ir en pos de lo que se iba a enfrentar. Y podemos ver cómo Elías conocía el poder de Dios, y muchas veces nosotros conocemos el poder de Dios. Vemos el fuego de Dios. Pero para aquellas almas que no han conocido todavía el silencio de Dios, cuando se presenta el silencio de Dios se desesperan, porque no han podido conocer esa faceta de Dios, porque no han pasado persecución, y cuando pasan persecución piensan que Dios no está, pero está el silencio de Dios trabajando. Elías pensó que era su muerte, que Jehová no estaba, pero Jehová estaba en el silbo apacible, y él estaba tan acostumbrado a ver las victorias de Dios, él estaba tan acostumbrado a ver el fuego de Dios, que no conocía esa parte. Vemos en el versículo 12, dice: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Me maravillo con la palabra del Señor, porque es tremendo como el Señor actuó en el profeta Elías. Actuó en su carácter. De alguna forma le presentó: yo he sido el Dios del fuego, yo he sido el Dios del agua, yo he sido el Dios del viento, pero quiero que a través de esta persecución me conozcas como el Dios en el silencio, y que en el silencio yo trabajo. Por eso, mis hermanos, cuando venga la persecución a sus vidas, cuando vengan los problemas, es necesario que comprendan que ese problema, esa persecución va a ser para poder conocer esa parte del Señor. Porque yo me he encontrado en un momento en que yo no entendía el silencio de Dios, y cuando recibí un no por respuesta, mi corazón se quebrantó y estaba igual que Elías, pensando que era mi muerte. Pero luego el Señor me dijo que salga de la cueva, porque era una parte que Él me estaba mostrando de Él, pero que yo aún no entendía. Tal vez mis hermanos están pasando porque la familia se le venga encima, que todos se le vengan en contra por seguir a Cristo. Tal vez están sufriendo problemas matrimoniales, tal vez están sufriendo la enfermedad de algún hijo, falta de economía, y todas esas son persecuciones que el Señor permite en nuestra vida para poder conocerle en el silencio. De otra forma no podríamos conocer al Señor completamente, y aunque nuestra pequeña humanidad no alcance a dimensionar la grandeza de nuestro Dios, porque somos humanos y no podemos en nuestra mente pequeña, en nuestro corazón pequeño, incluso en nuestro espíritu y nuestra alma, poder ver la grandeza de nuestro Dios. Y es tan impresionante como Jehová mostró esa parte a Elías, y hoy en día el Señor también nos muestra esa parte a nosotros, que nos dice: aquí estoy, aunque no me oigas, pero es en el silencio que Dios trabaja. Entonces, mi hermano, si usted lo único que escucha es nada, es que el Señor está trabajando. Yo en este momento no estoy escuchando nada, y posiblemente algunos de ustedes tampoco están escuchando nada, pero lo que sí estoy escuchando es la victoria del Señor. Lo que sí estoy escuchando es que el problema se va a solucionar, pero sin antes pasar por ese largo camino como le pasó a Elías para poder llegar a la presencia de Dios. Hay lugares que el Señor nos hace recorrer en el desierto para poder llegar a su presencia, porque su presencia es algo tan inigualable que si estuviéramos en la misma sintonía todos los días no pudiéramos diferenciar
lo que se siente el estar en su presencia. ¿Se imagina no tuviéramos problemas? ¿Podríamos alegrarnos en la presencia del Señor? ¿O estaríamos ahí? No, si la presencia del Señor está. Si no tuviéramos falta de cosas, si no tuviéramos escasez, no podríamos decir que Cristo es nuestra fortaleza. Así mismo le pasó al apóstol Pablo. Tuvo que estar encarcelado, tuvo que pasar tribulaciones, tuvo que pasar escasez y también tuvo que tener abundancia. Pero todo eso fue parte del trabajo de Dios para su vida. Porque si no pasáramos por esas cosas, no podríamos conocer esa parte de nuestro Dios, y me maravilla porque hay una alabanza que se llama Árbol Cortado, no sé si la has escuchado, y esa alabanza habla de que en su momento el Señor siempre habla con simbología, y el Señor siempre nos muestra su palabra a nosotros como el barro, de repente como esa vasija, y también nos simboliza como árboles. Días atrás también conversaba con mi novio y hablábamos de que Dios también nos representa como árboles, y si estamos plantados junto a agua de reposo, que esa agua es Él nos va a recoger, pero hay un momento en que el Señor permite que seamos cortados. Si el Señor lo permite, después podría entonar la alabanza Árbol Cortado para que pueda entender el sentido de esta alabanza. Pero lo que yo entendí a través de esta palabra es que Dios va a permitir persecución en nuestra vida para que podamos conocer su silencio. Y aunque muchas veces no entendamos su silencio, es porque Él va a estar trabajando. Muchas veces no entendemos el proceso de que el Señor nos corta, de que el Señor nos quebranta. Decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué estoy pasando por esto? Pero el Señor de eso va a sacar algo tan precioso, mi hermano. Va a sacar a alguien totalmente fortalecido, va a sacar a alguien distinto, va a hacer una nueva vasija. Muchas veces hay vasijas ya formadas que tienen que volver a ser rotas para volver a ser barro y para volver a pasar por la rueda, para volver a pasar por el horno de fuego. Pero es necesario para conocer el carácter de nuestro Dios. En el versículo 14 dice: he sentido un vivo celo por Dios, por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria. Ahí podemos ver también que está el aceite. Cuando fue el congreso de mujeres, la pastora igual hablaba de que el aceite tiene que pasar primero por escasez para poder llegar al ungimiento. Entonces podemos ver que aquí el profeta Elías tuvo que pasar por ese desierto para que también pueda ser usado para ungir. Luego vemos a Eliseo, que también hizo grandes hazañas como el profeta Elías, pero esto fue el proceso de Elías. Ese fue el trabajo de Dios en el silencio. Eso fue lo que el Señor hizo a través de Él, y esa es la palabra que el Señor me entregó, porque es lo que el Señor ha hablado en mi vida. Yo cuando hablo de la palabra del Señor es porque realmente estoy pasando por eso, y realmente siento que uno tiene que vivir el proceso para poder testificar lo del Señor. Y yo sé que aquí hay muchos testimonios que están y otros que se van a dar. Después vamos a ver grandes victorias. Yo sé que el Señor va a traer grandes testimonios a nuestras vidas. Yo sé que el Señor van a venir oportunidades en donde van a decir: el Señor me sacó de esto, mi hermano, yo no creía en el Señor, yo me aferraba a las cosas del mundo, Dios me sacó de la droga, Dios hizo esto conmigo. Y vamos a ver la maravilla de Dios, mi hermano, tal como lo hemos visto. Aquí hay muchos testimonios de los que el Señor nos ha recogido de lo más inmundo, de lo más vil y menospreciado, y hoy el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros. Así que esa sería la palabra del Señor. Y quisiera también entonar la alabanza que le estaba comentando, Árbol Cortado, que va en compañía con la palabra del Señor. No sé si mis hermanos me pueden acompañar. Me parece que es en nota 2. No sé si me puede dar un nombre, hermano.
Cortaron el árbol que estaba lleno de vida, lo cortaron, y los frutos que él producía se acabaron. Y llega alguien y dice: terminó su historia aquí. Cortaron el árbol que estaba lleno de vida, lo cortaron, y los frutos que él producía se acabaron. Y llega alguien y dice: terminó su historia aquí. Una respuesta viene desde el cielo, la última palabra, quien la determina es Dios. Alguien ve solo tu raíz, mas Dios dice: hay vida allí, le voy a restituir. Fue cortado, nuevamente crecerás junto a muchas aguas, y
al Señor, en las manos del Señor, adora al Señor, no se canse de adorar al Padre. Mi hermano Carlos, si puede entonar alabanza para seguir la presencia del Señor, no se desconecte de la presencia del Señor. Thank you.